vida eterna. Hemos estado estudiando el tema de la eternidad. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 3, verso 11 en adelante, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y lo hemos mencionado y yo le quiero recordar cómo es esa eternidad. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que lo creó a su imagen y semejanza. Y una imagen y semejanza de Dios es la imagen y semejanza de eternidad. Dios es eterno. Dios no tiene principio. Dios no tiene final. Él es eterno. Él existe por encima de todas las cosas. Él existe por encima del tiempo. Dios es. Aún antes de que hubiera tiempo, Dios es. Y cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, Dios crea al hombre para la eternidad. El hombre sí tenía un comienzo, el hombre sí tenía un inicio, pero Dios diseñó al hombre para vivir eternamente. Por eso dice Eclesiastés 3, Dios ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin embargo, a causa del pecado, esa eternidad sufrió una distorsión. La muerte entró al cuerpo humano, pero el alma, escuche bien, el alma es diseñada para la eternidad. Tú tienes espíritu, tienes alma, tienes cuerpo y tu alma está diseñada para la eternidad. Ahora en Mateo 25:34, Jesús está hablando de los tiempos finales y está hablando de cómo será el día del juicio final. Sabes, algún día todos estaremos delante del Señor y todos compadeceremos delante de su trono y delante de su juicio, y habrá un juicio que determinará cuál será tu eternidad. Y dice Mateo capítulo 25, versículo 34, y luego vamos a leer el 41. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha. ¿Cuántos son los de la derecha? ¿Y ustedes son los de la izquierda? ¿Sí o no? No, dicen. Dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Cuando el Señor habla de la derecha, habla de aquellos que caminan con Él. Cuando habla de la izquierda, habla de aquellos que no caminan con Él. Y a los de la derecha dice la Biblia que les dirá: vengan, benditos de mi Padre, al reino. Es decir, la eternidad con Dios es una eternidad viviendo en su reino. ¿Cuántos quieren vivir el reino de Dios? Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego, ¿qué? Eterno. Nota que el fuego del castigo por el pecado también es eterno. Así como Dios ha establecido un reino inconmovible, un reino para la eternidad, hay un castigo eterno. Ahora, una persona alguna vez argumentó en un debate teológico que Dios era un Dios que carecía de rectitud, porque ¿cómo creaba un lugar como el infierno para castigar al pecado? A lo que un hombre, un teólogo respondió, dijo: el infierno es el lugar donde más se va a expresar la santidad, la justicia y la pureza de Dios, porque es el lugar donde su justicia y su juicio castigarán toda obra de impiedad. Tú y yo tenemos que entender esto, que hay dos caminos para la eternidad. Un camino donde hay muerte, pero no solamente muerte, hay fuego, hay castigo, hay tormento eterno. Y un camino donde hay vida eterna. Ahora, la vida eterna es el reino de Dios expresado en toda su plenitud. Quiero leerle algunos conceptos. Somos llamados a la eternidad, y escuche bien: la eternidad que elijamos determinará la vida que vivimos en la tierra. A veces pensamos que es al revés. A veces pensamos que si yo me porto bien en la tierra, me va a ir bien en la otra vida. Pero no, si tú eliges la vida eterna, vas a poder vivir en esta vida como Dios quiere.
Es tu elección de la eternidad lo que determina cómo vas a vivir el día de hoy, cómo va a vivir tu familia, cómo van a vivir tus hijos, cómo van a vivir tus generaciones. Lo que tú elijas respecto a la eternidad es lo que determina tu destino en la tierra. Hay un gran conflicto cuando alguien quiere vivir un destino en Dios en la tierra, pero no ha elegido la eternidad con Dios. No ha elegido hacer de Jesús el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo quiero que usted repita conmigo esto: mi fe determina mi eternidad, mi eternidad determina mi destino. O sea, hay dos cosas: eternidad y destino. Y la eternidad es o a su derecha, diciendo: benditos de mi Padre al reino, o a la izquierda, malditos al fuego eterno. No hay no, Señor, mira, pues la verdad es que pues a mí no me gustaría irme al infierno, pero así como que vivir en tu reino tampoco, yo aquí me quedo en la tierra. Escucha, no, nadie va a vivir para siempre. Nada es para siempre, y nadie es para siempre en esta tierra. Pero si hay una eternidad la cual Dios ha puesto en tu corazón, si hay una eternidad la cual Dios ha puesto en tu espíritu. Cuando una persona muere, dice la palabra que su espíritu va ¿a quién? A Dios que lo dio. ¿Qué es el espíritu? Es el aliento de vida. Pero ¿qué es lo que va al juicio eterno? Dice la palabra también, está escrito para todos los hombres que mueran una vez, y después de esto, que el alma, tu alma, dice la palabra, ¿de qué salvará al hombre guardar su alma? El espíritu y el alma van a Dios. El cuerpo va a la tierra porque de allí fue tomado, y a causa de la corrupción del pecado tiene que volver a la tierra. Dios va a darnos un nuevo cuerpo glorificado, porque si va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, es porque va a darnos un cuerpo nuevo. ¿Me estoy explicando o no? Pero la elección de tu eternidad, yo quiero enfocar esto esta mañana. Ya en las siguientes sesiones hablaremos del cielo. ¿Cuántos quieren saber cómo es el cielo? Le voy a advertir, el único peligro de conocer cómo es el cielo es que podemos anhelarlo mucho, y ese es un buen peligro. Vamos a hablar del infierno. ¿Cuántos quieren saber cómo es el infierno? Bueno, ahí nos mandan una postal los que vayan para allá. Escuche bien, la eternidad, mi fe elige mi eternidad. Si yo pongo mi fe en Jesús, solamente en Jesús, en la obra de la cruz, mi eternidad será una eternidad de vida eterna, de vivir en el reino. Y esa eternidad, escuche bien, quiero que capture bien esto, esa eternidad en el reino de Dios, esa seguridad de mi salvación, esa seguridad de que Dios me va a tomar para siempre y que no me va a soltar de su mano, esa seguridad me va a llevar a mí, escuche bien, a vivir una vida con propósito aquí en la tierra. Pero si yo no elijo la salvación que es en Cristo Jesús, yo voy a caminar en un propósito y en una vida en esta tierra complicada, sin propósito. Dice el apóstol Pablo que antes vivíamos sin Dios, sin propósito y sin ley en la vida. Quiero que vayamos ahora a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y es la historia del joven rico. Los que van al discipulado número 2, en la sesión número 2, van a ver esta historia, vamos a ver esta historia a profundidad. Pero yo solamente quiero mencionar algunos detalles. Lucas capítulo 18, versículo 18 dice: un hombre principal. Ahora quiero que entienda usted conmigo que cuando habla de un hombre principal, habla de un líder religioso. Habla de alguien que quería vivir que quería vivir un destino y una vida eterna con el corazón anclado a la tierra. Quería vivir una religión amando las cosas de este mundo, pero tratando de tener alguna garantía de seguridad eterna.
un hombre principal, le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en él. Este hombre le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: pues los mandamientos. Y él dice: Señor, no tomo, no fumo, no adultero, no robo, no mato. Y Jesús le dice: te falta uno, el más importante. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otra razón, no tendrás otro Dios que amar más que a mí. Porque cuando tú eliges amar a Dios, tú eliges pasar tu eternidad con Él. Escucha, aquello que tú eliges amar es aquello con lo que vas a vivir en la eternidad. Si tú amas las cosas de este mundo va a ser destruido. Y tu eternidad va a ser una de destrucción. Si tú amas las cosas de Dios no serán destruidas. Las cosas de Dios, el reino de Dios florecerá. El reino de Dios resplandecerá. El reino de Dios, escucha bien, se manifestará como tú y yo nunca hemos visto ni veremos en esta vida, en la venidera. Aquello que tú amas es aquello en donde vivirás la eternidad. Y Jesús le dice: una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Lo que Jesús le está diciendo es: hey, hay una eternidad que tú tienes que elegir, y si tú eliges la eternidad, ven y sígueme. Si tú eliges la eternidad, puedes vivir un propósito, puedes vivir un destino. Pero tú no puedes vivir un destino en Dios si primero no eliges que tu eternidad es con Él. Oiga, pastor, pero aquí la mayoría somos cristianos. Pero temo que haya muchos como el joven rico, que aún siendo principales no hayan elegido todavía eternidad. Puedes elegir una iglesia, puedes elegir una religión, pero eso no es garantía de que elijas eternidad. ¿Te ayuda? Claro que sí. Dice la palabra, el versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era rico. Ahora escuche, no es que Jesús le está diciendo: mira, si tú vendes tus cosas y las das a los pobres, pues allá en el cielo te vamos a abrir una cuenta donde va a haber tesoros. No, le está diciendo: ¿sabes qué es lo que te hace tener tesoros en el cielo? No amar nada de la tierra. Quien no ama nada de la tierra es llamado a tener tesoros en el cielo. Dice la palabra: donde nada se corrompe, donde nada se contamina. Ahora, este hombre le hizo una pregunta a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué haré? Él quería vivir la vida eterna con un corazón anclado a la tierra. Una buena moral no basta. Cuando Jesús le dice que una cosa le falta, Jesús le está diciendo a este joven: saca tu corazón de esta tierra. Mientras él quería hacer, Jesús lo llamó a ser. No se trata solamente de hacer, se trata de quienes somos. Y a los que creen en su nombre les dio vida eterna y les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Una cosa te falta, le dice Jesús. Saca tu corazón de esta tierra. Saca tu corazón de las cosas que amas. Desentierra tu corazón del amor a tus riquezas. Obviamente a este joven las riquezas le habían costado tiempo, le habían costado trabajo, le habían costado esfuerzo.
Probablemente a causa de su buena conducta había sido prosperado, y Jesús le dice: dame una razón más por la cual tienes una buena conducta que no sea tu prosperidad. Quiero ver si puedes seguir guardando los mandamientos aunque yo no te bendiga. Eso es eternidad. No es que yo me porto bien para que Dios bendiga mi negocio. Es que yo me porto bien para que Dios me bendiga en mi trabajo. Es que yo me porto bien para que pues Diosito se apiade de mí. Y así decimos, ¿verdad? No, pues es que Diosito me bendice. A ver, pues no es Diosito, pero bueno. Quiero ver si me puedes amar. Quiero ver si me puedes seguir, aunque no tengas nada en la tierra, aunque yo ya no te bendiga. Y que tú tomas esta decisión porque has descubierto en Él, en Jesús, que Él es el mayor bien, que Él es el bien supremo, que Él es la mejor bendición que puedes tener. ¿Cómo se fue? ¿Cómo se fue? Se fue triste. ¿Por qué creen que se fue triste? Porque su esperanza, escuche bien, no es, su esperanza no estaba, no existía esperanza en él. No tenía esperanza porque su fe estaba en este mundo. Colosenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, acerca de los que no habla del que le está dando sueño ahorita en la prédica y el que está. Y una vez les dije: tengo tanto sueño que siento que me voy a dormir en la predicación. Nada más que había un problema: yo iba a predicar. Escuchen, no quiero que no ignoren, dice el apóstol Pablo, acerca de los que duermen. Ahora, había un problema en la iglesia de Tesalónica. A causa de la persecución había gente que había muerto, martirizada, perseguida. Y entonces algunos nuevos creyentes estaban angustiados porque no conocían las cosas eternas y obviamente estaban tristes porque en esta tierra no más les volverían a ver, pero tenían la angustia de qué va a pasar con su alma. Si vivían para Dios, si sirvieron a Dios, si murieron a causa de Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Y Pablo les dice: tranquilos, no ignoren lo que sucede con aquellos que duermen, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen ¿qué? ¿Qué es lo que produce la tristeza? No tener esperanza de ¿qué? De eternidad. ¿Por qué el joven rico se fue triste? Porque su esperanza no estaba en las cosas eternas. Estaba en las cosas de este mundo. ¿Dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en las cosas de este mundo? Si tú tienes una esperanza anclada a las cosas de este mundo, escucha bien, en algún momento de tu existencia vas a descubrir que tu vida es muy triste. Amar las cosas de este mundo provoca una profunda tristeza. Ahora el apóstol Pablo habla de aquellos que no tienen esperanza, y los comentarios bíblicos señalan que en aquellos días, cuando la gente moría, les enterraban y en las lápidas sus familiares ponían una declaración de desesperanza. Y ahí nacieron lo que hoy conocemos como los epitafios. Y una costumbre que tenía la iglesia primitiva de este tiempo era ir a los cementerios y ver estos epitafios
Algunos comentaristas señalan que esta era la manera en la que Pablo y algunos de sus discípulos enseñaban a la gente sobre la eternidad. Iban al cementerio, veían los epitafios desgarradores que escribían los familiares de aquellos que habían muerto, que no tenían esperanza, y ellos decían: nosotros no somos como ellos, porque nosotros sí tenemos una esperanza, aunque no tenemos una tumba, porque muchos cristianos fueron perseguidos, fueron asesinados, no fueron enterrados. Ellos decían: no tenemos una tumba, pero tenemos una esperanza. En nada te sirve una tumba si no tienes una esperanza. Ahora mire lo que dice Colosenses capítulo 3 verso 1. Colosenses capítulo 3 verso 1. Voy apuntando todo hacia a lo que quiero que hoy aterricemos. Si pues haber resucitado con Cristo, si pues, ¿sabéis qué? Si tienes eternidad, si tienes vida eterna, busca las cosas de... No vivas el cristianismo pollo. ¿Cómo caminan los pollos? Buscando las cosas de... La Biblia dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como el águila. Busca las alturas. No dice la Biblia que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, y tendrán alas como el pollo. No dices. Cuando tú estás centrado en las cosas de la tierra, tú vas a vivir como el pollo. Cuando tú vives centrado en las cosas de la tierra, vas a vivir afanado, vas a vivir turbado, vas a vivir deprimido, porque nunca nada de la tierra te va a satisfacer. Cuando tú tienes eternidad en tu corazón, tú disfrutas de todas las bendiciones que Dios te da. Cuando no hay eternidad en el corazón, tu carnalidad, tu afán por las cosas terrenales puede convertir una bendición en una condena. Buscar las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo. Yo tengo que buscar aquello que está donde está Jesús. Dice que está sentado a la diestra de Dios. Quiero que notes estos versículos. ¿Quién es el que los escribe? Pablo. Y yo tengo una conclusión de por qué Pablo escribe esto. ¿Dónde es que Pablo descubrió que hay que poner los ojos en las cosas de arriba? Porque él sabía de alguna manera que allá arriba estaba sentado Cristo a la diestra de Dios. Amados, vamos a ir a una historia donde yo estoy convencido que Pablo vio a Cristo sentado a la diestra de Dios. Por eso él decía: yo he vivido mi vida, la he desgastado en cosas terrenales, la he desgastado en cosas temporales. Ahora no tienen valor, ahora no es ninguna ganancia, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Poned la mira. La palabra mira en esta frase es la palabra de un arquero, no de un portero, sino de un arquero, de un guerrero, de un valiente que tiene un arco y que tiene una flecha y que pone la mira. Es como ahora un francotirador. ¿Cuánto le gustan las películas de guerra donde siempre hay uno que es un francotirador y a 10 kilómetros mata al malo, ¿no? ¿Qué hace un francotirador? ¿Qué hace un hombre, un guerrero con un arco y una flecha? Ponía una mira. Hasta hay un dicho: donde pone el ojo, pone la qué. ¿Por qué? Porque está enfocado. Sino poner la mira, pone tu concentración, tu enfoque, tu virtud, tu pasión
en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Mismo Pablo se sospecha que escribió Hebreos capítulo 12, versículo 1, que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nota otra vez, poner mis ojos en la eternidad me da un destino. Pongo mis ojos en Jesús y yo corro ¿una qué? Una carrera. Mi pregunta es: ¿estás corriendo tu carrera correctamente? Ahora, hay dos estorbos que Pablo habla sobre la carrera, que es el peso y el pecado. Y quiero decirte algo, amada iglesia. El peso, escucha bien, el peso es la vida vana debajo del sol. La vida vana debajo del sol es pesada. Y Pablo dice: ¿quieres correr con libertad? ¿Quieres cumplir tu asignación? ¿Quieres cumplir tu propósito? Corre la carrera sin ese peso. Y también aléjate del pecado, obviamente. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y Pablo vuelve a mencionar: y se sentó a la diestra de Dios. Y la pregunta es: ¿cómo sabía Pablo que Cristo estaba sentado a la diestra de Dios? Y aquí viene la respuesta. La respuesta viene cuando entendemos cómo vivir la vida eterna debajo del sol. Porque todos somos llamados a la eternidad y algún día estaremos delante de Dios, pero hoy día vivimos debajo del sol. Y la pregunta es: Señor, yo anhelo la eternidad, yo anhelo vivir para la eternidad, para la vida eterna, pero ¿cómo le hago hoy para vivir esa vida eterna? Diga conmigo: la vida debajo del sol es vanidad. Eso lo vimos el miércoles, ¿sí o no? La vida debajo del sol es vanidad. ¿Qué significa vanidad? Vacío. La vida enfocada más allá del sol, ¿qué es lo contrario a vacío? Lleno. ¿Cómo es una vida enfocada en la eternidad? Una vida plena, una vida llena. Y hubo un hombre que le enseñó a Pablo cómo poner los ojos en Cristo y cómo Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y ese hombre se llamaba Esteban. Y Esteban es el modelo de una vida que ha sido capturada por la eternidad y que sabe cómo vivir debajo del sol, pero bajo una perspectiva, bajo una mira de eternidad. Yo quiero que me acompañe ahora a Hechos capítulo 6, verso 5. Y quiero hablar de algunas llenuras de una vida eterna. Primeramente, Hechos capítulo 6, verso 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno ¿de qué? De fe. ¿Cómo vive una persona la eternidad aquí? Número uno, llena de fe. Es que, amado, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que tú puedas vivir lo que Dios tiene para ti. Necesitamos fe para permanecer viendo a Jesús en medio de cualquier situación.
La fe nos hace ver a Jesús donde los demás ven una tormenta. Los discípulos en medio de la tormenta vieron algo ahí y a causa de su incredulidad vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma. Hay gente que le tiene más miedo, más fe al diablo, ¿verdad? Hay creyentes que tienen más fe de que si ven una película de terror se les sube al muerto, a de que si oran el Espíritu Santo viene y los toca y los despierta. Y luego cuando es que en la noche se me apareció un ángel, tú estás mal de la cabeza. Es que estaba orando y vi una imagen y me dice, no, tranquilo, no seas tan espiritual, ¿verdad? No seas tan... Pero ¿qué te conozco? ¿Qué crees? Que vi una película y sentí que se me subió el muerto. Ay, no, sí, no, pon unos ajos en tu cuarto para que al otro no te... Los discípulos ven un fantasma, tuvieron más fe en un fantasma que en Jesús. Y Jesús les dice, hey, hombres de poca fe, ¿por qué dudan? En otra ocasión hay una tormenta y los discípulos, Jesús va dormido, descansando. Él les da una palabra, llegaremos al otro lado. Jesús se duerme porque hay una palabra. Cuando Jesús te da una palabra, solamente hay una cosa que tú y yo podemos hacer. ¿Sabes qué es? Descansar en esa palabra. Y ellos no descansaron en la palabra. Vieron la tormenta, maestro, despiértate. ¿Qué no ves que perecemos? Y Jesús les dice, sí, pero no nos guiamos por lo que vemos, sino por lo que oímos. Hombres de poca fe, les dice, ¿dónde está su fe? Esteban, dice la palabra, que era un hombre lleno de fe, porque donde los demás veían tormentas, donde los demás veían martirio, donde los demás veían persecución, él veía a Jesús. La fe, escucha bien, es el filtro para ver las cosas como las ve el cielo. Tú y yo, si queremos vivir la eternidad, no podemos vivir la eternidad con una vida de incredulidad. Necesitamos creer las promesas, necesitamos apropiarnos de lo que Dios ha dicho. Hay 3 cosas que van a activar tu fe y quiero que las anotes. Número 1, recuerda lo que Dios te ha dicho. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado al venir a la iglesia? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado al leer su palabra? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado cuando alguien ha orado por ti? Recuerda lo que Dios te ha dicho. Número 2, recuerda lo que Dios ha hecho. Cuando tú y yo recordamos, ¿por qué crees que el Señor les hacía a los judíos tener fiestas y memoriales? Para que recordaran. La Pascua era el recordatorio de lo que vieron en Egipto. Y el mismo Dios que te liberó de Egipto es el mismo Dios que te va a sostener en el desierto. Y es el mismo Dios que te va a hacer conquistar la tierra prometida. Pero tú necesitas recordarlo. Recuerda lo que Dios te ha dicho. Recuerda lo que Dios ha hecho. Recuerda lo que Dios te ha prometido. Pero aquí viene otra parte. Recuérdale tú a Dios lo que Él te ha prometido. Señor, tú has prometido esto a mi vida. Tú has prometido esto a mi familia. Tú has prometido esto a mi casa. Eso te va a ayudar, escucha bien, a vivir lleno de fe. La segunda llenura de Esteban para vivir la eternidad está en el versículo 8. Y Esteban lleno de gracia. Lo segundo es que Esteban estaba lleno de gracia. ¿Sabes? Estaba lleno de gracia porque su corazón había recibido gracia. Y cuando tú recibes gracia, no puedes dar otra cosa que no sea la gracia de Dios. Cuando una persona es capturada por la gracia de Jesús, una reacción natural es que lo que da a los que se relacionan con Él es gracia. Ahora, ¿por qué me cuesta trabajo dar gracia? ¿Por qué me cuesta trabajo ver a la gente como Jesús la ve? Porque hay algo de tu vida que no ha sido capturado totalmente por la gracia de Dios. Esteban estaba lleno de gracia. Supo perdonar. Y creer que el perdón era el camino para liberar a esos hombres que lo apedreaban. E incluso
creer que ese acto de perdón era lo que Pablo necesitaba para alcanzar gracia. ¿Saben la historia, no? Esteban lo llevan con los principales fariseos, lo apedrean, y mientras lo están apedreando, él dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y había un hombre ahí que estaba sosteniendo la ropa de aquellos que estaban apedreando a Esteban, y se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que después se encontraría con Jesucristo y sería llamado el apóstol Pablo, aquel hombre que, teniendo aguijones en su carne, debilidades, recuerdos, dificultades, le decía a Dios: quítalos de mí. Y el Señor le decía: no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Dónde Pablo aprendió a ver una vida de gracia? En Esteban. Pablo aprende Esteban que mientras lo apedreaban, en vez de pedir justicia, pidió misericordia. Pablo fue tocado por la gracia de Esteban. Por eso dijo Pablo en Hebreos que ver a Jesús nos libra del peso. ¿Cuál es el peso? La religión que llevaba el joven rico. Y nos libra del pecado, la inclinación a hacer el mal. Escuche, quien vive en la eternidad vive amando, vive en libertad. Esteban tenía dos opciones: o se anclaba a la amargura de la tierra, o se conectaba con el amor del cielo. Y una persona llena de gracia no elige anclarse con la amargura de la tierra, sino caminar con la llenura del cielo para amar aún. Escucha bien, Esteban no perdonó a los que lo habían apedreado. Muchos aquí perdonamos después de 20 años. Bueno, está bien, ya los perdono. Sí, ya hasta se murieron. Esteban no perdonó a quien lo iba a apedrear. O sea, porque quien te va a apedrear todavía no te apedrea, entonces es fácil perdonarlo. Esteban está perdonando a los que en ese momento lo están matando. Esteban está perdonando a los que en ese momento lo están ofendiendo. Y él suplica: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él sabe que es un pecado. Él sabe que están agrediendo a Dios, porque lo están agrediendo a él. Sin embargo, él también sabe ponerse como intercesor. ¿Sabes? Para que una persona se convierta en un intercesor efectivo, necesita ser una persona llena de gracia, que ve la maldad, que ve el pecado, y en vez de pedir justicia, pide misericordia. ¿Quiénes quieren ser intercesores? Nadie. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás no estaba lleno de gracia, y el Señor le tuvo que enseñar gracia cuando se lo tragó la ballena o el pez grande. La tercera llenura, versículo 8: Esteban estaba lleno de poder. Una persona llena de gracia, sin duda, será una persona llena de poder. La manifestación del poder de Dios siempre, escuche bien, es una manifestación de su eternidad. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios salva a una persona, cuando un endemoniado es liberado, cuando un enfermo es sanado, cuando una vida es cambiada, cuando una persona es tocada por la presencia de Dios, no es más que una manifestación del poder de Dios, pero también de su eternidad. Oye, ¿por qué cuando oran por la gente algunos genuinamente se caen y quedan inconscientes? ¿Por qué? Pues estás tocando eternidad. Y le vamos a ser bien sinceros. Usted pone una de Alejandro Sanz o de Juan Gabriel y siente bien padre. A algunos hasta se les eriza ay, es que canta bien bonito. Una canción romántica hablo, ¿verdad? Si tus emociones se tocan con música, ¿cuánto más crees que puedes resistir al poder de Dios cuando el poder de Dios viene?
El poder de Dios es la manifestación de su eternidad. Por eso cuando el Espíritu Santo desciende y hace cosas sobrenaturales e increíbles, tú debes de sentirte beneficiado de que en su gracia, en su misericordia, Dios está extendiendo un rayito ahí de su poder, que nada más te toca tantito y tú y yo nos desbaratamos. Pero este poder es algo que podemos tener dentro de nosotros. Es parte de ser la iglesia gloriosa. Es vivir una vida sin limitarse a las condiciones de la tierra. Dice más adelante que el rostro de Esteban, versículo 15, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque resplandecía a causa del poder, a causa de la gloria de Dios. Kevin nos habló el viernes sobre la iglesia gloriosa. Una iglesia que resplandece en el poder de Dios. Pero sabe, necesitamos vivir una vida que agrade a Dios. Porque dice la palabra, no me verá hombre y vivirá. Necesitamos morir, necesitamos renunciar, necesitamos morir a los afanes, morir a los anhelos de esta tierra. Porque quien muere al resplandor de la gloria del hombre, resucita al resplandor de la gloria de Dios. Y eso es el poder. Cuarta llenura, considero que la más importante de todas. Hechos capítulo 7, verso 55. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y no solamente lo ve, sino que lo proclama. Una persona llena del Espíritu Santo no solamente ve lo eterno, sino que lo proclama. Y cuando lo proclama, provoca que otros sean marcados en su corazón con la misma eternidad que a él le ha marcado. Por eso hoy hay una iglesia que no es capaz de alcanzar el mundo para Cristo, porque no está viendo lo eterno, no está proclamando lo eterno, no está siendo efectiva en lo eterno. Pero cuando hay una iglesia que se quita el velo, que entra a la presencia, que se llena del Espíritu, que ve lo eterno, proclama lo eterno, y lo eterno provoca un cambio en la tierra. Yo quiero ser parte de esa iglesia. No solamente quiero ser parte de una iglesia que tiene un bonito lugar. No solamente quiero ser parte de una iglesia que trabaja bien. No solamente quiero ser parte de una iglesia que se lleva bien. Yo quiero ser parte de una iglesia que ve lo eterno, proclama lo eterno y logra lo eterno. Tanto humanismo, tanto yo hemos contemplado. Por eso nos decía Kevin, nos convertimos en lo que contemplamos. Pero una vida llena del Espíritu contempla a Jesús. ¿Y cómo estaba? Sentado a la diestra del Padre y proclama a Jesús. Esteban no se guardó lo que vio para sí, aunque lo que iba a proclamar le iba a costar la vida. Una iglesia que está mirando la eternidad, mira la eternidad y proclama eternidad, aunque esto le cueste lo terrenal. Y dijo, veo al Hijo de Dios sentado a la diestra. Mire lo que sucede. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Escucha, cuando hay gente que está mirando la eternidad y proclamando eternidad y declarando eternidad, te vas a encontrar con que hay gente que se va a tapar los oídos para no escucharte. Porque la generación que vivimos hoy tiene comezón de oír no lo eterno, sino lo terrenal. Por eso yo les decía en el discipulado, hay un montón de cristianos
que van y se pagan un dineral en un coaching y dan un dinero que en la iglesia jamás darían, por una razón: comezón de oír. Pero cuando un creyente mira lo eterno, lleno del Espíritu, proclama lo eterno, sabe que va a haber quienes se van a tapar los oídos, sabe que va a haber quien va a arremeter contra ellos. Oye, por eso tú ves la iglesia de Cuba, la iglesia en China, la iglesia en los países árabes, proclamando eternidad y siendo perseguidas por una razón: han visto lo eterno. Pero ¿qué crees? Esto no es solamente para la iglesia perseguida. Esto debería comenzar primero en nosotros. Ver la gloria de Dios a cara descubierta. Verlo tal cual Él es. Para ser una iglesia que camina en eternidad y proclamando eternidad. ¿Ya vio de dónde sacó Pablo que tenemos que poner los ojos en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Dónde capturó eso Pablo? En un hombre que había sido capturado por la eternidad. Vivamos llenos de fe, vivamos llenos de gracia, vivamos llenos de poder, vivamos llenos del Espíritu Santo y viviremos la vida eterna debajo del sol. Porque si no vivimos así, todo será vanidad. Te habrás afanado por cosas que van a desaparecer, por cosas que tarde o temprano o el hombre o el diablo o el mundo o Dios te van a quitar. Pero alguien que recibe eternidad, nadie se la puede arrebatar. Le arrebataron a Esteban la vida, pero no la fe. Le arrebataron a Esteban sus días en la tierra, pero no sus días en el cielo. COVID vino y arrebató a muchas personas su tiempo en la tierra, pero no su tiempo en la eternidad. Quien vive para la eternidad cumplirá un propósito glorioso en la tierra. Tan glorioso que aún después de dejar esta tierra, tu propósito puede seguir latiendo. Andrés Ornelas, un joven minero jalisciense, buscando mejor vida, se fue a Estados Unidos. Y por obra de la providencia divina, llegó en Los Ángeles a una calle llamada Azusa y conoció al Espíritu Santo. Y volvió y trabajó en unas minas en un pueblito llamado Real del Monte, y logró conseguir una casa en una de las colonias más alejadas del centro de la ciudad, cerca de una calle llamada Ángela Peralta. Y este hombre, junto con su hermano, junto con otros líderes que estaban ahí, comenzaron una obra de gracia. Y un día, lo que él vio en Los Ángeles vino a Pachuca y ocurrió un avivamiento. Y un día Andrés Ornelas, el Señor lo llamó a su presencia, pero el propósito por el cual Dios lo trajo a la tierra hoy sigue latiendo en miles
de miles de creyentes en todo el país. Eternidad es que aún después de tus días la gloria de Dios se siga manifestando a causa de las elecciones eternas que tú hiciste. Esteban, dice la palabra, que después de terminar apedreado durmió, porque quien muere en Cristo no muere, solamente sus ojos se cierran para esta tierra, y para esta tierra está dormido, pero despierto para las cosas de arriba. Durmió. Por eso Pablo decía: no ignoren a causa de los que duermen. ¿Dónde aprendió Pablo? ¿Sabes quién fue el mentor de Pablo? Yo creo que fue Esteban. ¿Sabes dónde Pablo vio un hombre lleno de la palabra y lleno del Espíritu? En Esteban. Que cuando el Espíritu Santo vino sobre Pablo, dijo: wow, yo puedo ser un Esteban. Porque también tenía palabra, y un día lo tocó el Espíritu. John Flavel, dice, puritano inglés, que escribe un libro sobre la providencia divina, dice: no valdría ni un poco la pena vivir en un mundo desprovisto de la presencia y de la providencia de Dios. Sin la presencia y la providencia de Dios, este mundo no vale la pena. Por eso estos hombres fueron marcados con eternidad y decían: para mí el vivir es Cristo. Dígame un hombre de fe, ¿qué miedo le tiene a morir? Dígame qué miedo a la muerte le tiene un hombre que sabe que la muerte es su ganancia, pero está seguro de que si muere va a dormir y despertar en los brazos de Abba. Que lo último que verán sus ojos aquí en la tierra será la mirada de su familia llorando, pero lo primero que verá en el cielo será la mirada de Jesús sonriendo. Y Pablo dice: es ganancia. Pero necesitamos entonces decirle al Señor: llénanos de fe, llénanos de poder, que ninguna imposibilidad de la tierra ate nuestro destino. Llénanos de gracia para amar como tú amas, porque no nos podemos ir de esta vida endeudados en amar. Puedes dejar la hipoteca sin pagar, a lo mejor el crédito del coche, no te afanes por eso. Pero hay una deuda con la que no te puedes ir: la deuda de dar gracia, la deuda de dar de gracia lo que de gracia has recibido, y vivir llenos del Espíritu Santo. Quien quiera vivir la eternidad debajo del sol, donde para el que no lo vive así es vanidad, pero para ti es plenitud. Quien quiera vivir esta vida, póngase de pie ahí donde está. Y dile: Jesús, quiero verte. Permite que mis ojos sean alumbrados. Por eso dice la palabra, y por eso el apóstol Pablo hace una de las oraciones apostólicas que más se han de desatar en este tiempo. Y esta es la oración, esta es la oración, este es el clamor del Espíritu y de la iglesia para este tiempo. Por eso el apóstol Pablo decía: no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria en mis oraciones, y ruego
ruego para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aquí hay gente, Señor, que necesita que